Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más, estamos aquí reuniéndonos a través de eh, esta exposición virtual, ¿verdad? Eh, ya muchas iglesias están reanudando otra vez en sus servicios dominicales y como decíamos en algún momento en los comunicados de Fuente de Gracia, les animamos a que usted se siga congregando, usted eh, siga cumpliendo con sus responsabilidades en su iglesia local. También, hermano, eh, quiero recordarle que esta reunión, esta enseñanza no sustituye la enseñanza o la enseñanza o la predicación de cada domingo. Amén. Bueno, entrados en la palabra, vamos a recordar de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando las últimas 3 semanas y hablábamos sobre Hebreos capítulo 13, versos 7 al 9. Bueno, ya expusimos el verso 7, ahora vamos a exponer el verso 8, pero para entrar un poquito en contexto vamos a recordar lo que dice el verso 7. Amén. Entonces yo le invito a que leamos la Biblia, ¿verdad? Ahí en su pantalla va a aparecer. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, hemos de este pasaje expusimos 7 temas diferentes, ¿verdad? Donde nosotros debemos de tener presente a nuestros pastores, ¿verdad? La responsabilidad del pastor, que es hablar la palabra del Dios, ¿verdad? La tercera, que nosotros debemos ser unos dignos imitadores de fe de aquellos que nos presidieron, ¿verdad? Y hoy vamos a exponer el verso 8. Amén. Dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este pasaje que vamos a desarrollar el día de hoy habla, hermano, de la inmutabilidad de Dios, de la inmutabilidad del Padre, la inmutabilidad del Hijo y la inmutabilidad del Espíritu Santo, ya que los tres son Dios, ¿verdad? Y como los tres son Dios, entonces los tres comparten los mismos atributos, ¿verdad? Los mismos características, ¿verdad? Ni el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo es más que el Padre, ni el Espíritu Santo es más que el Hijo, ni que el Padre. Entonces, tenemos que tener presente, si nosotros tenemos presente que la inmutabilidad es una característica de los tres, ¿verdad? De los tres de la Trinidad, entonces vamos a poder entender perfectamente las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos que tener presente, hermano, que Dios no cambia. Es decir, que si Dios promete que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Si Dios prometió que iba a venir su Hijo a pagar por nuestros pecados, que iba a ser el Mesías de Israel, Él lo prometió y Él lo cumplió. Amén. Si Jesucristo dijo que va a regresar por su iglesia, Él lo prometió y Él va a regresar. El Espíritu Santo vino, Jesucristo prometió que el Espíritu Santo vendría y vino y ahora mora en la iglesia y dirige la iglesia. Amén. Y convicciona a cada creyente, a cada persona que es llamado. Amén. Bien, este pasaje nos deja bien claro dos verdades, hermano. Dos verdades. Este pasaje que estamos viendo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces, la primera verdad que nos pone en relieve este texto, este pasaje en específico, dice que es la preexistencia de Cristo. Jesucristo no existió a partir del nacimiento con María. No, o el nacimiento a través de María. No, Jesucristo ya existía antes. Amén. Por eso es que nosotros no compartimos la idea de que Jesucristo o de que María está por encima de Cristo. Nosotros no creemos que María haya sido antes que Jesucristo. No, Jesucristo ya existía aún antes
de María, porque Él es preexistente, Él es Dios. María no es Dios, no es corredentora como algunos lo tienen, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver esto? Observemos la preexistencia de, eh, de Cristo. Observa allí en el verso 1, en San Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a verlo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, observe bien, aquí cuando se refiere al verbo, se refiere meramente a Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Entonces, en el principio era el verbo, en el principio ya estaba Cristo. Es decir, antes de que todas las cosas fueran creadas, Cristo ya estaba ahí, el verbo ya estaba ahí, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, estaba con Dios Padre, ¿verdad? Y dice, y el verbo era Dios. Cuando dice, usa el calificativo de que era, o el sinónimo de era, no quiere decir, hermano, que era en tiempo pasado. No, se refiere en que ya estaba, ya era desde entonces Dios. No vino a través de María. No es que haya sido desde el momento en que nace con María, que a partir de ahí ya empezó a ser Dios. No, no, no. Él ya era Dios. ¿Verdad? Vamos a ver otro pasaje también en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice así, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Observe que se refiere a Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. ¿Quién va a venir? Cristo. Entonces, está hablando de Cristo, el Todopoderoso, el atributo de Dios. Entonces, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Es decir, ya había una eterna, una preexistencia de Cristo. La otra es en el verso 11. Observemos. Mismo, Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, aquí muestra la lista de las iglesias a las que fue dirigida la carta de Apocalipsis, pero empieza diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Es decir, siempre ha estado, siempre ha sido existente. Verso 17, mismo de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy desde el principio y hasta el fin. Amén. Bien, vamos a ver otro pasaje más, verso 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que resucitó? Cristo. ¿Y estuvo muerto? Cristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, es decir, resucitó. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Escritura dice claramente que Jesucristo despojó a principados y potestades, arrebatando las llaves de la muerte. Entonces se refiere a Cristo. Amén. Entonces nosotros podemos observar a la luz de este pasaje, de estos pasajes que estamos leyendo, que evidentemente Cristo es preexistente. Veamos un último pasaje más. Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Una vez más, les he mencionado cada uno de estos pasajes y les he querido mostrar, hermano, para que podamos ver que esta verdad, esta primera verdad que estamos tratando de ver, que nos muestra este pasaje de Hebreos, en el verso 8, ¿verdad? Que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, se refiere a Cristo, se refiere a la preexistencia de Cristo. Esta es la primera verdad, ¿verdad? La primera verdad es la preexistencia de Cristo. ¿Sí? Siempre Cristo ha existido. Desde antes de nacer ya existía Cristo. Amén. La segunda verdad habla de su carácter absoluto, el cual no puede ser conmovido, comprendido, ni manipulado. Dice yo, Jesucristo es el mismo ayer
hoy y por los siglos, dice el pasaje en el verso 8. Amén. Bien, a continuación vamos a ver unos pasajes donde habla de la voluntad, del carácter de Dios, de un carácter que nadie le puede dar consejo, nadie le puede decir qué hacer o qué no hacer. Por eso es que digo que la voluntad absoluta de Dios es inconmovida, incomprendida y ni manipulada. Observemos este pasaje de el libro de Salmos. En el Salmo 135, verso 6, dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, Dios va a hacer lo que Él quiere, porque por eso es Dios. Él tiene poder absoluto, Él tiene la autoridad suprema, Él es el Todopoderoso. Entonces Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera, porque Él es Dios. Y lo puede hacer donde Él quiera, porque dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y en los cielos, es decir, arriba, en la tierra y en los mares, y en todos los abismos. Aleluya. Veamos un pasaje de Romanos capítulo 11, verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo. Pablo hace una pregunta. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie, hermano. Esta primera pregunta que Pablo hace dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. Nosotros con nuestra mente finita a veces no podemos comprender cómo Dios hace las cosas y por qué hace las cosas. ¿Cuál es la razón por la que una madre, cómo puede entender una madre que acaba de perder a su hijo que Dios tiene el control de todas las cosas? No puede, no lo puede comprender. Sin embargo, sabemos que Él está en control de todas las cosas y que nadie muere si no es por su voluntad. Amén. Aleluya. Bien, gloria al Señor. Entonces vamos a ver esta segunda pregunta. Dice Pablo, o quién fue su consejero. ¿Quién le va a enseñar a Dios? Nadie, porque Él posee sabiduría absoluta. Él posee sabiduría entera. Nadie le puede aconsejar a Dios. Nadie le puede sugerir ciertas cosas a Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la oración para comprender esto. Observe que dice más Santiago, el pasaje de Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Dios no se equivoca. Dios no se arrepiente en un sentido específico. En Él no hay con que sí, con que no. Dios no piensa como el ser humano. Dios no se desenvuelve como el ser humano. Entonces, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe? Esto como que trae una cierta incomodidad a la iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces la iglesia, Dios determina algo y la iglesia quiere cambiar el rumbo. La iglesia empieza a orar, empieza a interceder para cambiar las cosas y eso no está bien. Va contra la voluntad de Dios. No sé si recuerde, hubo un hombre, no lo voy a citar, no tengo la cita aquí al momento, pero usted lo puede buscar en casa y puede recordar aquella historia cuando el profeta, ¿verdad? Si mal no recuerdo, parece que fue el profeta Isaías. El profeta Isaías va y le da una palabra a un rey y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y entonces le dice
dice que esta persona, este rey, se volteó hacia la pared y empezó a llorar y empezó a decirle, acuérdate, Señor, como si Dios necesitara que le recordaran las cosas, ¿verdad? Y empieza a llorar y empieza a decir, acuérdate, Señor, de todas las cosas que he hecho, yo derrumbé los altares, yo yo esto otro, yo aquí, yo allá, yo, y yo. Y entonces dice la escritura que en el momento cuando el profeta se iba, dice que todavía no llegaba al patio y Dios le dio palabra y regresó otra vez y le dijo, dice el Señor que no te preocupes, que Dios te va a dar otros 15 años. Y dice la Biblia que este hombre no murió, que vivió otros 15 años. Bueno, hay veces que la iglesia toma este ejemplo y la iglesia quiere que Dios mueva su mano, que Dios mueva su voluntad, que Dios cambie de parecer y empieza a orar para cambiar la voluntad de Dios. Eso no está bien, hermano. Una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios no cambia de ciertas cosas. Dios no muda, en Él no hay sombra de variación. Y eso es lo que vamos a entender hoy, esta segunda verdad. La segunda verdad es la voluntad de Dios. Ahora, si Dios no cambia, entonces, ¿cuál es la causa o qué es lo que me va a motivar a orar a mí? Bueno, en este punto, hermano, quiero especificar con claridad. Hermano, la oración que está centrada en el ser humano, en el beneficio del ser humano, Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor, quítame esto, Señor, provéeme, Señor. Eso es una actitud egocentrista. Esas oraciones, hermano, aunque en su infinita misericordia Dios da destellos de provisión, de sanidad, no quiere decir que esté bien. El hecho de que Dios te otorgue la sanidad no quiere decir que esté bien. De hecho, hay muchas veces que esas cosas ni siquiera vienen de parte de Dios. Yo le decía en una ocasión a los varones, le decía, ¿quieres saber si las cosas que tienen vienen de parte de Dios? Y ellos dijeron, sí. Bueno, la respuesta es sencilla. Si las cosas que estás pidiendo y Dios te las está concediendo te acercan más a Dios, te comprometen más con Dios, entonces son de Dios. Pero si lo que hace es que te está apartando de Dios, te está alejando de su voluntad, te está alejando de la iglesia, te está alejando de sus propósitos, entonces es obvio que no es de Dios, hermano. Entonces quiere decir que esto, el trabajo, tus posesiones, tu esposa, tus hijos, te están alejando de Dios, entonces esto no viene de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermano, que hay veces, o más bien, cómo lidia la iglesia con la postura de que Dios no cambia, Dios no puede ser movido, en Dios no hay sombra de variación. Observe, vamos a ver unos pasajes, vamos a verlo en el libro de Samuel. Acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 29. Todos conocemos ese pasaje. Ese pasaje se da a raíz de la desobediencia de Saúl, y él está ahí desobedeciendo a Dios, y llega Samuel y le dice que por qué ha hecho tal cosa, y empieza Samuel a reconvenirle, a decirle que Dios lo ha desechado, que así como se rasgó su vestido, será rasgado del reinado, ¿verdad? Y Dios pondrá otro semejante a él, ¿verdad? Y entonces le dice en el verso 29, le dice, además, el que es la gloria de Israel, no mentira, ¿quién es la gloria de Israel? ¿Quién es su soberano? ¿Quién es la máxima autoridad de Israel? Dios. Dios es la gloria de Israel. Entonces dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En otras palabras, si Dios dijo, si Dios estableció, si Dios puso, dio una orden, Dios no la va a cambiar porque simplemente Saúl tenía buenas intenciones o parecía tener buenas intenciones. Las buenas intenciones, hermano, con Dios no funcionan. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una obediencia. Entonces, si tú con una buena intención parece que ayudas a Dios, pero estás desobedeciendo su voluntad, su dirección, entonces no hay nada que hacer con esa buena
intención. No, Dios quiere tu obediencia. De hecho, el apóstol, perdón, Samuel le dice a Saúl en este caso. Ahora bien, pero quiero que observes esta parte. Dice que el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Veamos otro pasaje. Ahí em, bueno, ese es más que claro, ¿verdad? También en Números lo menciona, que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿pero qué hacemos? Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? ¿Dios es de una pieza o no es de una pieza? Observemos también en Génesis. Génesis son unos pasajes que nos han propuesto. Nos han propuesto como que Dios sí se arrepiente de las cosas. Génesis capítulo 6, en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Observe. Bueno, ya acabamos de ver que dice que Dios no se arrepiente y aquí dice que sí se arrepiente. Bueno, ahorita vamos a ver este pasaje. Hay otro pasaje más. En Éxodo capítulo 32, verso 9. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por ciento es pueblo de dura cerviz. Creo que este pasaje, hermano, eh, quiero creer que, perdón, continúa, ¿verdad? Está hablando de cómo el pueblo se revela, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos ahí, Éxodo, a ver, vamos a verlo. Éxodo capítulo 32 en el verso 14. A ver, vamos a ver ese pasaje. Dice así: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Recordemos que el pueblo era rebelde, era terco, era obstinado, el pueblo, ¿verdad? Entonces Moisés se pone a interceder y llega un momento en que dice Dios, ok, está bien. Entonces Jehová se arrepintió del mal que les dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Por la intercesión de Moisés. Entonces, si nosotros observamos, si Dios dice que en Él no hay sombra de variación, si Él no se arrepiente, si Él no es hombre para arrepentirse, entonces, ¿por qué aquí dice que sí se arrepiente? ¿Cómo la iglesia lidia con eso? Veamos un pasaje más. Allí en el libro de Jonás, ¿verdad? Jonás, capítulo 3, verso 10. Ahí lo vamos a ver. Dice, todos conocemos esa historia. Vemos a Jonás, que es mandado, es comisionado para hablarle a la comunidad de Nínive, ¿verdad? A la nación, y él se rehúsa, luego se embarca en un barco, se va lejos, lo echan por la borda, se lo come un pez, va y lo vomita en las playas de Nínive, y luego dice que predica, y llegó el momento en que dice, y vio Dios lo que hicieron, es decir, cómo respondieron a la predicación de Jonás, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y lo hizo. Es decir, Dios había prometido que los iba a acabar, que los iba a exterminar a los de Nínive, pero como se arrepintieron, Dios ya no lo hizo. Y fue lo que le causó la molestia a Jonás. Bueno, ahora, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos, hermanos, con la idea de que Dios no se arrepiente, pero vemos que sí se arrepiente? Como que hay una contradicción en este pasaje. Bueno, no hay tal contradicción. Hay una mala comprensión de esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprender esto? Mira, Dios, todo lo que Él propone en su propósito, en su línea, en su voluntad, es para bien. Y esos propósitos no van a ser movidos, no van a ser derribados. Él no va a cambiar de parecer con esos propósitos. No es que Dios agarre yo decido salvar a fulano, no es que Dios se levante de buena gana un día y dijo, Dios va a salvar a este, pero como se portó mal, siempre no. No, en ese aspecto Dios no cambia. En ese aspecto Dios no va a dejar
que el que Él ha escogido, la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, sea tomada en poco. No, así no funcionan las cosas. A eso se refiere con que Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, ¿verdad? Ese es el contexto de Hebreos. Ahora, ¿cómo podemos afirmar de que Dios sí se arrepiente en ciertas situaciones? Dios no se arrepiente de su propósito específico. Sin embargo, Dios, como tiene el propósito específico de que quiere que las personas sean salvas y todos procedan al arrepentimiento, entonces Dios utiliza las situaciones adversas de la vida para poder traerlos a salvación. Mire, vamos a un pasaje ahí en el libro de Jeremías, capítulo 18, en el verso 7. Obsérvelo aquí. Vamos a verlo. Dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Hay juicio. Observe que en este pasaje hay juicio. Verso 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Observe que todas las veces cuando Dios menciona que se arrepiente, va ligado al arrepentimiento del ser humano. Es decir, Dios no cambia en su propósito, en su voluntad absoluta. Dios no puede ser movido de ahí. Pero si la persona que está para condenación se arrepiente, es decir, responde al llamado de la salvación de la manera correcta, esa persona ya estaba destinada a una eternidad sin Dios. Todos los seres humanos estamos destinados a una eternidad sin Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cuando entendemos el Evangelio, en ese momento, hermano, entonces Dios cambia de parecer. Estábamos destinados a una eternidad sin Dios en el infierno, pero Dios cambia de parecer, de mandarnos al infierno, porque aceptamos el llamado, aceptamos la corrección, aceptamos la disciplina, aceptamos a Cristo en nuestras vidas y nos dejamos gobernar por Él. ¿Sí? Veamos el verso 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar, dice el verso 9. Verso 10. Pero si hiciere lo malo, observe, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré. Es decir, estaban destinados a una eternidad sin Dios, pero si se arrepienten genuinamente y caminan con Dios, entonces Él puede volver a cambiar de parecer. Me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Observe. Ahora, esto es, aunque no está hablando en una terminología de la eternidad de la salvación, sí está hablando de las cuestiones físicas en este mundo. Amén. Vamos a otro pasaje ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Aleluya. Este pasaje, hermano, habla precisamente de lo que les acabo de explicar. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Es decir, la persona puede ser la más malvada, la más perversa, puede haber vivido una vida totalmente alejada de Dios, pero si la persona se arrepiente, ¿verdad? Como dice en el verso 21, dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare, es decir, si se apartare, es decir, que ya no los vuelva a cometer, que muera esa parte. No es que ahorita sí, mañana no. No. Es si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y luego es cuando entra el verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Cuál justicia? En lo justo que Dios ha imputado en él. Verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Observe que hace una pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, Dios no quiere la muerte del impío, dice Jehová el Señor.
no vivirá si se apartare de sus caminos, es decir, si deja el camino de Dios. Amén. Verso 24. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia, es decir, el que es buena persona, y se apartare de su justicia, cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? No, no vivirá. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Y por él, esta no alcanza a ver, hermano, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Observe que hay una consecuencia. Entonces, Dios sí se arrepiente. Dios se arrepiente de hacer lo malo. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento en la persona, si no hay un verdadero arrepentimiento en la persona, perecerá. Ahora, ya explicamos cómo es que Dios no cambia de las promesas que Él ha dado, de los propósitos, de los propósitos para cada persona, su voluntad absoluta? Dios no cambia, Dios no se mueve de ahí. Pero más sin embargo, eso no quiere decir que tengamos un Dios insensible, que Él vea que una persona realmente entiende el Evangelio, quiere caminar con Él, que es llamado a la salvación, responde a la salvación. Entonces esa persona, el mal que Dios había determinado para esa persona, entonces Dios se arrepiente de ese mal y entonces le otorga vida eterna. Dios se arrepiente del mal que había determinado para esa persona. ¿Por qué? Porque ya no pertenece ahora al grupo de pecadores, sino que ahora ha sido justificado por Cristo. La justicia de Cristo ha sido imputada en él al recibirlo, al aceptar su muerte, al reconocerlo, al haber un arrepentimiento genuino. Ahora ya no pertenece a ese grupo, por eso es que Dios se arrepiente en ese sentido. Amén. Ahora, que entonces, hermano, ¿qué podemos hacer cuando nosotros tenemos a un enfermo o cuando nosotros estamos enfermos? La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que un cristiano desea permanecer en la tierra? ¿Realmente quiere estar en la tierra porque quiere seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente porque tiene miedo, porque no ha entendido el Evangelio y él desea permanecer en esa tierra porque todavía hay egocentrismo en él? No, la respuesta es no, hermano. Nosotros como cristianos debemos de orar por los enfermos. Sí, Santiago lo dice, pero debemos de orar por un enfermo en el marco del arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a ver este pasaje para que lo podamos tener en cuenta. Santiago, capítulo 5, en el verso 13. Quiero que lo veamos un poquito, no lo vamos a interpretar, nada más simplemente quiero que veamos el contexto en el que se encuentra este pasaje. Dice, desde el verso 13 vamos a leer. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Observe. ¿Está alguno afligido? Es decir, ¿está cabizbajo? ¿Tiene problemas? Bueno, haga oración. ¿Por qué la oración? ¿Por qué es importante aquí la oración? Porque si está afligido, la oración es dada para tener comunión con Cristo, para establecer un compañerismo con Cristo. Entonces eso nos creará confianza y la aflicción ya no tomará el control en nuestras mentes. Ya no será la prioridad de esa aflicción, sino que la oración va a traer comunión con Cristo. Amén. Y luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, es decir, manifieste su alegría, su gozo, ¿verdad? Verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Se refiere a la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, observe, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Observe. Oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, ahí viene. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quién debe tener fe? El enfermo. Bueno, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Observe que esta oración de fe, esta oración, esta sanidad está
ubicada en el marco del arrepentimiento. Nosotros no podemos ir por el mundo orando por personas que no se quieren arrepentir, porque entonces los metemos en problemas. Observe el verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Ese es el marco, el trasfondo de la oración de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué tiene que ir los ancianos de la iglesia a orar por un enfermo? Porque tiene que confesar sus pecados, tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse para que pueda haber una sanidad. Aleluya. Entonces, pero si está enfermo, hermano, entonces sí, pero vamos a decir que esta persona que está enferma no es para muerte, simplemente es una consecuencia del pecado, de la desobediencia o incluso de las mismas cuestiones físicas, pero deberá de arrepentirse. Ahora bien, y si esta persona está enferma para muerte, entonces nosotros no vamos a orar de una manera desobediente hacia Dios. Mire, la Biblia dice, vamos, acompáñame al libro de Job, ahí en Job capítulo 14, verso 1 al 5. El hombre ha nacido de mujer y corto de días y hastiado de sinsabores, dice Job. Dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Verso 3. Sobre este abre tus ojos sobre este abres tus ojos y me traes a un juicio contigo. Hizo una pregunta. Verso 4, otra pregunta. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie se refiere a en el ámbito físico. Nadie contesta a él. Dice, ciertamente sus días. ¿De quién? Del hombre. Porque empieza en el verso 1, empieza hablando del hombre. Ciertamente sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Observe, le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios tiene determinado el día en que vamos a morir, y aunque oremos por él, hermano, no habrá una segunda oportunidad, porque Dios ha determinado que no pasará de ahí. Ay, hermano, pues es que la iglesia ha orado y algunos sí se han sanado. Es que no era para muerte, era para arrepentimiento. ¿Me estás entendiendo? Ahora, si nosotros decimos que amamos tanto a Dios y queremos estar con Él, hermano, entonces ¿qué caso que estemos orando por quedar aquí en la tierra? No tiene coherencia lo que crees con lo que haces. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener hacia la muerte? La muerte es simplemente un medio que nos lleva a Dios, nada más. El cristiano no debe de tener miedo a la muerte por ninguna razón. Y nosotros, por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, hermano, nosotros no podemos mover o cambiar la voluntad de Dios. De hecho, ni mismo Cristo lo hizo. Si usted recuerda ese pasaje en el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando dice que estaba en el Getsemaní y dijo, Señor, si es posible has pasado de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos enseñó perfectamente la sumisión a la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que si la persona está enferma, nosotros no debemos de orar por ella, porque nosotros en nuestra mente finita no sabemos si la persona ese momento es para muerte o es para arrepentimiento. Lo que sí debemos de asegurarnos es que la persona sea guiada al arrepentimiento. No importa si es cristiano o no es cristiano, debe de arrepentirse para que Dios cambie. Dios cambie su manera de pensar con referente a su destino eterno, a base del arrepentimiento, pero no de la muerte, no de su voluntad absoluta. Aleluya. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, como lo dice Santiago 1:17. Pero eso no quiere decir que Dios no es insensible
cuando una persona se arrepiente verdaderamente. El problema con la iglesia, hermano, es la mayoría de las veces es que hay muchas personas confesando a Cristo, pero sin un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Es sencillo, hermano, por su manera de vivir, por su manera de vivir. Si nosotros observamos en cada uno de los pasajes, tanto en el pasaje de Ezequiel, como en el pasaje de Jeremías y en el pasaje de Jonás, hubo un arrepentimiento, hubo evidencias, hubo manifestaciones en su manera de vivir. Y entonces esas manifestaciones son las que Dios dijo, me arrepentiré del mal que había decidido hacerles. Amén. Entonces, Dios, Jesucristo, es el mismo ayer y siempre, es decir, Él no cambia. Sí, no cambia. Su voluntad es absoluta, es directa, es concreta, es de una sola pieza. Pero cuando ve que hay un arrepentimiento genuino, Dios se arrepiente de mandarte al infierno y te da vida eterna. Amén. Bueno, hermano, que Dios te bendiga y espero en Dios que esta reflexión, la reflexión de esta palabra, te anime, hermano, que te desafíe, que te hagas esta pregunta. ¿Estoy viviendo realmente a la luz de la Escritura? ¿Realmente Dios ya me perdonó? ¿Ya Dios se arrepintió del mal que había determinado para mí? Dios dijo que que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y el alma que pecare morirá. También dice, porque la paga del pecado es muerte. Si tú y yo cometimos pecado, hermano, tenemos que asegurarnos de que ha habido un verdadero arrepentimiento y que Dios nos ha perdonado. Aleluya. Hermano, arrepiéntete. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Empieza a leer las Escrituras. Vive bajo su palabra. El arrepentimiento es algo con lo que debemos de vivir día a día y dejarnos gobernar por Él a través de su palabra. Amén. Que Dios te bendiga.